Las lluvias ya están presentes y no permita que dañen su mercadería. Cubra sus camiones, sus pickups con los toldos de Coralón, que los hay en muchos colores, con diversos diseños que se adaptan a la necesidad de su transporte. Presénteles ustedes el proyecto, ellos sabrán en de Coralón cómo hacer que su mercadería esté totalmente protegida. Son toldos totalmente sellados, con lonas de calidad, de alta calidad mundial, impermeables. Ahí están las diferentes adaptaciones con herrajes que no se oxidan, y esto es para que le dure, para que su mercadería esté bien resguardada y usted haga buen negocio. Consulte en decoralon.com para más información, llámeles y encuentre el toldo a la medida de su necesidad. Está con nosotros José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, para hablar sobre el salario mínimo. Esta discusión que está todavía activa, con la aprobación de dos partes del ente tripartito del salario mínimo, el gobierno no dándole el aval a lo que se ha aumentado, pero esto nos lleva, como ya lo mencionaba nuestro invitado, a reflexionar un poco más profundamente sobre lo que el salario mínimo es dentro del tema de la economía y dentro del contexto más amplio de la realidad económica del país. José Andrés, ¿cómo hay que ver el salario mínimo en esto de la economía? ¿Qué parte o qué tan significativo es el salario mínimo dentro de todo el componente económico del país? Bueno, Rafael, yo pues como economista, como investigador, sé, esto se trata de personas, se trata de seres humanos. Entonces es muy importante verlo desde esa perspectiva. Es un tema importante. Entonces nosotros hemos hecho investigaciones profundas sobre el tema. En 2010 hicimos ese trabajo, el impacto de los salarios mínimos en el mercado de trabajo de El Salvador, donde aplicamos una metodología que viene de algunas universidades del extranjero para hacer esto muy, muy serio, porque son personas. Y el trabajo apuntaba, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, que hay que ver la perspectiva general, ¿verdad? Entonces, bueno, una cosa importante es que El Salvador pues tiene un mercado informal grande. Entonces, reflexionar sobre la informalidad es un elemento adicional, ¿verdad? Porque el salario mínimo está tomándose en cuenta más que todo en la parte formal, más que todo alrededor del 30% de toda la población económicamente activa o la fuerza laboral está teniendo contribuciones a la seguridad social. Entonces se siguen las normas y la reglamentación correspondiente. Entonces el salario mínimo tiene vinculación en este 30%. El 70% tiene una dinámica diferente, tiene una perspectiva que no está sujeta, es decir, no sigue esta reglamentación, ¿verdad? Comentarte que, bueno, desde el punto de vista de la comisión tripartita, bueno, esto tiene de estar en El Salvador alrededor de 40 años. Es decir, esto viene desde 1970, cuando el Código de Trabajo se instauró, y en 1994 hay una ratificación de un convenio con la OIT. Entonces es importante que ante controversia, ante dificultad, es decir, de encontrar por decirlo así, un acuerdo, que la institucionalidad funcione. O sea, la institucionalidad tiene que ver con la normativa, con estos convenios que se han ratificado. Entonces el salario mínimo, el nivel del salario mínimo vendrá de un acuerdo de la comisión tripartita. Es decir, así está reglamentado, ¿no? Entonces puede regresar, pero ahí es donde se tiene que dirimir. Y lo que salga de ahí será lo que se tenga. Mencionaba el tema de solo el 30% de la población económicamente activa está dentro de lo formal. Dentro de esa formalidad, claro, hay diferentes salarios. ¿Cuánta gente al final realmente es la que se ve afectada o beneficiada en el tema salario mínimo dentro de ese mismo 30%? Porque entonces el otro 70% nada que ver con lo que se apruebe. Sí. En referencia
al global, para tener la perspectiva, alrededor del 10% de toda la población económicamente activa estaría en ese subgrupo y con salarios cercanos al salario mínimo. Entonces, va a estar teniendo una influencia alrededor del 10%. El otro 90% están arriba del salario mínimo, una parte pequeña, y hay otra parte que tiene otra lógica, que tiene otra dinámica, que es la parte de la informalidad. Entonces, para tener esa perspectiva, bueno, en principio podemos revisar algunos números. Entre 2006 y 2015 han habido 8 incrementos del salario mínimo y eso significa alrededor del 44%. Esto lo vamos a proyectar porque es una lámina que nos facilitó para que la gente comprenda un poquito más. Es la primera lámina, o sea, los aumentos que se han dado del salario mínimo desde o entre 2006 y 2015. Sí. Entonces, eso da una dimensión de lo que ha sido. Ahí está la lámina. Estos años, ¿no? Hay algunos años en los que se mantuvo, del de 2006 al 2015 están los 8 incrementos y eso significaría el 44%. Ahí están los niveles de la tabla del salario mínimo y ahí está, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos tener esta perspectiva amplia, que es la que aborda el estudio. Tenemos un total, que es la población económicamente activa, y por un lado tenemos un 40% que son personas no cubiertas, les llama el estudio en el sentido que no son asalariadas, sino que son personas por cuenta propia, por lo tanto son actividades como la persona misma es su propia gestora, por decirlo así. En el otro 41% lo que se tiene es que son los asalariados en el sector privado. En el sector privado mismo, el sector público tiene otra dinámica. Entonces, si nosotros nos quedamos en este sector cubierto, es donde viene la clasificación interesante, que es de este empleo, esas son trabajadores, estos es empleo, ¿verdad? El 19.6% de la PEA viene de microempresas, es decir, que tienen empleados de 0 a 9 trabajadores. Después viene la pequeña, que es alrededor de 9,6. Es decir, desde el punto de vista de los asalariados, alrededor del 20% de la población económicamente activa tiene una oportunidad en microempresas, ¿verdad? O sea, la microempresa es un espacio muy importante para que la persona encuentre un lugar donde trabajar, ¿no? Entonces, tenemos una siguiente pregunta. El trabajo hacía la pregunta fundamental, una pregunta muy, muy pequeña. ¿Viene el aumento del salario mínimo y el salario mínimo se cumple? ¿Las personas reciben ese aumento del salario mínimo? Entonces, para vincular eso a través de los datos, a través de la información, tuvimos que ver algunas metodologías para tener información de la persona antes del aumento, información de la persona después del aumento, es decir, ex ante y ex post son dos palabras que se ocupan. Entonces, al tener esos dos escenarios y ligarlos, uno puede decir, bueno, sí se percibió. Entonces, el hallazgo es que en el mercado laboral, en su heterogeneidad, hay una parte que sí, pero hay otras partes que no. Es decir, hay personas que no perciben este incremento porque están trabajando en sectores donde hay otras dinámicas. Entonces, si podemos ver la siguiente diapositiva, lo que tenemos es, bueno, ¿cuál es el porcentaje de incumplimiento en los sectores que tenía antes? Bueno, en el sector no cubierto, en el sector de cuenta propia, alrededor del 70% estaría abajo del nivel salario mínimo que está establecido. Eso es fuerte, es un porcentaje importante. Después tenemos en el sector privado cubierto, donde el cumplimiento, en el sector privado cubierto en microempresas.
Es decir, en las microempresas, estas empresas que, como mencionaba, es un ámbito donde las personas pueden tener un empleo, tienen salarios donde el 38.8% están abajo del salario mínimo. Entonces, hay dificultades en las capacidades productivas, en competitividad, en productividad de estas unidades productivas que también no hace complicado que puedan cumplir con el salario mínimo, ¿verdad? O sea que, hablando si estoy comprendiendo bien, el tema del salario al final se ha venido aumentando, hemos tenido 8 aumentos en ese periodo, 44% aumentado, pero al final, aun cuando se hacen estos decretos o aprobaciones, no todo el mundo lo aplica. Y el impacto más grande es en la pequeña empresa porque es donde es el salario mínimo el que más se utiliza. En la microempresa es la parte más sensible y donde las capacidades son menores. Pero ahí es donde los empleos surgen y eso, hay oportunidades que los salvadoreños pueden tener. Entonces, al final, no perciben el incremento. Es decir, si hay competitividad, si hay productividad, si hay crecimiento económico y estas empresas pueden desarrollarse, ¿verdad? Entonces va a haber sustento para que la decisión de la Comisión Tripartita se traduzca efectivamente en la práctica a que las personas en estos sectores perciban ese incremento, incluso que ganen salarios que estén por arriba del salario mínimo. O sea, es una aspiración humana importante, es una aspiración humana correcta de progresar, ¿verdad? Entonces, el asunto es tener el sustento para que eso realmente se lleve a la práctica. O sea, estamos y discutimos sobre la necesidad de empleo. Fusades mismo lo ha dicho, 60,000 empleos al año y hay que hacerlo de manera sostenida, PNUD también lo recomienda, es decir, para empezar a hacer un ciclo positivo en la economía, pero a ese nivel es donde impacta el salario mínimo y cada vez que es más alto, ¿qué pasa? ¿Deja de generarse nueva empresa a nivel de pequeña empresa o se fomenta la informalidad? ¿Cuál es el impacto que tiene todo esto? Vamos a contestarte en dos partes. Pensemos en una familia y tenemos las restricciones de ingresos que tiene esta familia. Entonces, una familia en promedio de 4 personas tiene, por ejemplo, una persona tiene empleo y tiene un salario mínimo. Entonces, sí, el salario mínimo no sería del todo una situación, por decirlo así, más holgada, sino que es restrictiva. Entonces, el impacto del empleo se puede apreciar si en esta familia no solo hay una persona, sino que hay 2 personas. Entonces, el empleo de 2 salarios mínimos para el hogar o de más arriba del salario mínimo, entonces la situación presupuestaria del hogar se va mejorando. Es decir, el impacto que tiene el empleo para mejorar el bienestar de la familia es sustancial y es muy importante. Es decir, El Salvador necesita más crecimiento económico y más plazas, más trabajos donde haya seguridad social, por decirlo así. Es decir, más o menos hay 800,000 personas que tienen empleos donde se aporta al seguro social, pero todo el resto del mercado laboral tiene otras perspectivas. Entonces, cuando uno lo mira por el lado de la pobreza, por ejemplo, uno encuentra que entre más empleos formales, mayor disminución de la pobreza, ¿verdad? Entonces, el empleo es realmente sustantivo, importante para que esto tenga perspectiva de mejorarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que El Salvador necesita crecimiento económico, un crecimiento económico alto, sostenido y que sea amplio, de base amplia, que involucre las capacidades de varios sectores para que ahí realmente las oportunidades puedan surgir, ¿no? O sea, es decir,
El tema del valor del salario mínimo es importante, pero más importante es que más miembros de la familia tengan más trabajo. Correcto. Para que se multiplique el ingreso también. Sí. Eso es lo que no está sucediendo. Es decir, veamos la cantidad de nuevos empleos que se generan. En el 2014, para citar un ejemplo, hubieron 4.900 nuevos empleos. Y al mismo tiempo, por otros fenómenos, la pobreza tuvo un fenómeno de aumentarse. O sea, pasó de 34.8% a 37.2%. Entonces, esos nuevos empleos no fueron suficientes para sacar a más gente de la pobreza. En el 2015 tuvimos 11.000 nuevos empleos, es decir, un poquito más, pero cuando uno lo mira en la perspectiva general y uno dice, bueno, ¿cuántas personas están entrando a la población económicamente activa? Esos son entre 50.000 y 60.000 personas. Entonces, 11.000 y 5.000 no es suficiente, no tienen impacto sustancial para incorporar a ellos y para incorporar a los que están en la informalidad también. Entonces, si uno lo mira en el tiempo, la velocidad, la cantidad de estos empleos, nos tardaríamos más de 10 años para incorporar de la informalidad a la formalidad y los nuevos que entran tengan oportunidades. Entonces, cuando uno piensa en la esperanza de la gente, uno encuentra que eso es sustantivo, ¿verdad? Entonces, sí vemos con importancia que haya mayores acuerdos, mayores diálogos, para poner de acuerdo varias fuerzas para que todos podamos empujar la carreta hacia el mismo lado, por decirlo así, y estas nuevas plazas se creen en una cantidad realmente importante. Entonces la discusión no debería ser exclusivamente solo en el valor que tiene el salario mínimo. Y hablando de los números, yo ahora me queda un poco más claro del por qué también dicen, si hacen un aumento acá en el salario mínimo, lo que genera es más inflación, porque en el lado de la informalidad eso se entiende y se descifra de otra forma, y esa informalidad está también generando recursos y negocio, pero no de la misma manera. Entonces, el único que se beneficia es lo informal siempre, no lo formal. Hablando del crecimiento, hablando de la forma de subsistir más fácil. Sí, sí. Hay una cosa interesante sobre estos estudios que se discuten cosas. Viene el incremento, ¿no? Entonces el incremento está configurado en un todo. Le llamamos equilibrio general, los economistas. Entonces, en ese equilibrio general es como un episodio. Y nosotros en este estudio hemos comparado un equilibrio general con otro equilibrio general. Es decir, donde todos esos efectos ya están incluidos, por decirlo así. Entonces, las personas pueden demandar un poco más, pero lo que realmente mueva la economía está del lado de que las personas tengan más empleo, ¿no? Y eso realmente dinamiza. En el sector informal hay lógicas de mayor alguna libertad en el sentido de que, bueno, la persona decide cuántas horas trabajar. También es complicado, algunas personas tienen jornadas laborales muy grandes, extenuantes, es trabajar muchísimas horas para llegar a un nivel de salario, es vivir al día. Sin protección social, por ejemplo. Y sin protección social, es vivir el día a día. Es, bueno, uno se pasa de pensar en el mes y uno, bueno, si este día no vendí, no recuperé los costos, y etcétera. Entonces, es una dinámica de sobrevivencia y de ver las cosas día a día, ¿verdad? Y ahí, para impactar ahí, hay que pensar en un crecimiento económico fuerte y amplio, que incorpore a estos sectores. ¿El concepto de que el salario mínimo, al ser más alto, reduce la pobreza, es un concepto real? Bueno, desde el punto de vista de los números y de las estadísticas, hemos percibido incrementos de salario mínimo y la pobreza ha subido.
hemos percibido incrementos de salario mínimo y la pobreza ha bajado. O sea, tenemos episodios donde se ha hecho una cosa y ha pasado otra. Entonces, en esos dos episodios, lo que resalta es que si hay plazas, si hay trabajos que tienen seguridad social, entonces es otra historia. Tal vez podemos pasar a la última diapositiva, es decir, pasar no a la siguiente, sino que a la que sigue. La última. A la última, para analizar esta situación. En esta diapositiva, lo que tenemos es la comparación de dos episodios. O sea, tenemos el año 2013, y en el año 2013 la pobreza medida como personas, como porcentaje de personas, pasó de 14.7 a 34.8. O sea, se tuvo una reducción de algo así de 6%. Y ahí está el punto, 100% hacia abajo. Entonces, la pobreza tiene dos partes. Tenemos un aumento de los precios de la canasta básica, o tenemos un aumento de los ingresos y los empleos. Si hay aumento de ingresos y empleos, eso disminuye la pobreza. Si aumentan los costos de la canasta básica, entonces eso va a aumentar la pobreza. En el año 2013 se percibió una disminución del costo de la canasta básica, pero nosotros quisimos hacer un cálculo más integral y tratamos de separar el efecto que tiene la canasta básica para, por decirlo así, aislar solo el efecto de los ingresos y el empleo. Entonces, si comparamos la canasta básica del 2013 y el 2012 y la mantenemos constante y calculamos la pobreza, nos dio una disminución de 4.5%, que es la línea azul. La línea azul refleja el efecto en los empleos y el ingreso, y la línea verde es el cambio en la pobreza total. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La barra es la cantidad de nuevos empleos con seguridad social. Y eso fueron 47.527 en el 2013. Entonces, más empleos se tradujo a un fuerte efecto para disminución de la pobreza de 4.5%. Y en el 2013, alrededor de junio y julio, también tuvimos aumento del salario mínimo, ¿verdad? Entonces tuvimos aumento del salario mínimo, pero tuvimos 47.000 nuevas plazas. En el episodio del 2014 contrasta el aumento de las nuevas plazas tuvo una disminución, pasó a 11.400. Entonces no se generaron la misma cantidad de plazas, y el efecto empleo-ingresos, que está marcado en la línea azul, disminuyó su fuerza, pasó de menos 4.5 a menos 0.7. Es decir, hubo menos efecto empleo-ingresos en el año 2014, a pesar que en el 2014 también tuvimos un aumento del salario mínimo. Entonces, el salario mínimo es un factor, y alrededor de los demás elementos de la economía, no se percibió como una coherencia, como una integralidad para que la pobreza no subiera, bueno, subió y no se tuvo ese como resultado al final. Y vamos a seguir haciendo estos análisis en el 2015 y en el 2016 cuando los datos estén disponibles, pero en el 2015 sí aparecería que nuevamente que aunque hubo en más plazas, la cantidad de plazas del todo no es sustantiva. Y hubo un aumento del costo de la canasta básica. Entonces, aumento de los precios y menos cantidad de nuevos empleos es una combinación donde no vemos una perspectiva que en el 2015 haya una reducción sustantiva de la pobreza. Pero vamos a revisar los datos. O sea, el tema es empleo. Deberíamos estar enfocados en generar empleo, aún con el salario que tuviéramos en este momento. Y cumplirlo, ¿verdad? Y que haya crecimiento económico para que las personas puedan tener aspiración de ganar todavía más arriba del salario mínimo.
Muchas gracias, José Andrés, por habernos acompañado, por darnos esta visión diferente del tema salario mínimo, ¿verdad? Saliéndonos un poco de lo que está en los medios y metiéndonos un poco más al análisis de esta perspectiva, que es muy importante. A veces no profundizamos tanto y sí hay cifras que pueden demostrar el efecto o no de nuestras decisiones. Muy amable. Vamos a quedarnos hasta acá y vamos al tráfico rápidamente para también dar por cerrado este programa con lo que nos queda de tiempo.